Ok, bueno, como les decía, vamos a ver hoy el planificador. Eh, Vamos a ver algunos algoritmos, las cosas características, los distintos tipos de sistemas. Ok, vamos con eso. Bien, fue cambiando básicamente la complejidad de los planificadores en función del tiempo y de los sistemas. Originalmente los sistemas batch, esos por lotes, los procesamientos lotes, perdón, no eran tan complejos los sistemas de planificación. A todo esto, ¿qué es un sistema de planificación o qué es un algoritmo de planificación? ¿Se acuerdan? Lo hemos comentado, pero bueno, empecemos por ahí antes de arrancar esto. ¿Quién me puede decir Y algo? era el que decidía qué procesos se ejecutaban, cuáles pasaban espera, cuáles se bloqueaban. Eh, Casi bien. ¿Cuáles se bloqueaban? No, porque en realidad eso lo decide el proceso mismo cuando hace una llamada a sistema bloqueante. Pero sí, como vos dijiste, qué proceso se va a ejecutar de los que en principio están listos para ejecutarse. Lo que pasa normalmente es que yo tengo más de un proceso que quiero ejecutar y tengo una sola CPU, entonces, bueno, necesito que alguna parte del sistema operativo me diga, bueno, ejecutate vos o cualquier otro con algún criterio, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un poquito eso. Ok, gracias. Lo que les decía entonces es que originalmente los sistemas batch no tenían demasiada complejidad porque yo tenía los sistemas, perdón, los trabajos, los jobs que iban uno tras de otro, entonces el planificador solo ponía a ejecutarlo, cuando terminaba ponía otro, cuando terminaba ponía otro y así básicamente. Eh, Donde si ejecutaba uno u otro, por ahí no había un usuario que estaba esperando ansioso que terminara un proceso, entonces no tenía que, no era interactivo, no tenía nada que retornarle, entonces no eran para nada complejos. Eh, Después de los 60, cuando ya comenzaron a haber sistemas de tiempo compartido, donde podía tener varios usuarios haciendo cosas, bueno, ahí se empezó a complicar, empezaron a surgir eh, distintos algoritmos, distintas formas de hacer las cosas, como para qué, para darle a cada usuario una percepción de cómo que su proceso, sus tareas se ejecutaba de la manera lo más rápida posible. Eh, Después de eso, esos sistemas siguieron creciendo. Eh, Después, con el advenimiento de las PC, no las PC actuales, sino en los 80, 90, otra vez los planificadores fueron bastante sencillos para ese tipo de máquina, eran parecidos a los sistemas BAT porque básicamente corrían una sola tarea por vez. Hasta el Windows, creo que, creo que 95, no quiero escaparle, no eran multitarea. Eh, ¿Qué pasó? A medida que fue avanzando el tiempo, bueno, estos sistemas operativos se fueron brindando más servicios y más usuarios empezaron a trabajar, entonces en definitiva terminaron siendo como los sistemas compartidos. Por lo tanto, otra vez habían muchos procesos que querían la CPU simultáneamente y otra vez se tomó el trabajo un poco que se había hecho con los sistemas de tiempo compartido en los algoritmos de planificación, ¿sí? Como verán, esto es un ida y vuelta dependiendo, dependiendo usuarios y cosas, se utilizan o se vuelven a reutilizar algunos tipos de algoritmos, ¿sí? Eh, Hoy vamos a ver varios y digamos vamos a ver algunos para procesamiento por lote y vamos a ver que tienen un equivalente, algo similar a, para sistemas interactivos o tiempo compartido, con sus mejoras, ¿sí?
Y eso, bueno, se dio porque en función del tiempo fueron surgiendo estas necesidades y se fueron mejorando, desarrollando distintos algoritmos. Bien. Bueno, obviamente la necesidad es cuál de todos los procesos que están listos pongo a correr. Tengo muchos, bueno, debería ir eligiendo alguno. Y por otro lado, ¿cuándo necesitaría correr el sistema de planificación? Bueno, básicamente es en 4 momentos. Genéricamente hablando, ¿no es cierto? Dependiendo de la implementación, podría ser que algunos sí, algunos no. Cuando se quiera un proceso, obviamente va a haber un nuevo proceso en estado listo, entonces, bueno, el planificador debería ver cuál ejecutar. Si fuera quizá por prioridades, el algoritmo ese debería ver cuando hay un proceso nuevo y correr ese algoritmo a ver si merece ese proceso ejecutarse antes que los otros, por ejemplo. Bueno, cuando termine un proceso, eso sin duda siempre. ¿Por qué? Para que termine un proceso se tiene que estar corriendo, tiene que estar en estado running. Entonces, si un proceso termina, la CPU queda ociosa, por así decirlo. Entonces yo necesito elegir de todos esos listos. ¿Se acuerdan que teníamos un estado ready, donde yo acá tenía siempre más de un proceso? Esto sería ready y el otro sería running. Bueno, entonces, sí. No estamos viendo. Puede ser que está compartiendo como si fuera una presentación, pero está estática. No sé si ¿Y a dónde se quedó esto? En la en primera. Estamos viendo la primera página. Pensamos que Ah, estaba introduciendo bien, bien, el tema. esperen. Vamos de nuevo, paro y comparto de nuevo, chicos. Gracias por avisar. Me está pasando seguido. Yo no sé si es un tema. Ahí, a ver, ahí ven cómo va cambiando. Ahí sí, ahí Ok, sí está. bueno. Lo que les conté un poquito acá la historia, digamos, cómo fue cambiando. Y ahora estábamos en esto, donde yo tenía distintos momentos en los cuales ese algoritmo, esa rutina del sistema operativo se debería ejecutar. Cuando se crea el proceso, como les decía, por ahí esa rutina debería verificar si es por prioridad, que bueno, a ver si merece pasarse estado de ready a running. Sí, acuérdense que yo tengo, supongo que tengo una sola CPU, entonces voy a tener solo un proceso corriendo. Y listo, yo acá puedo tener un montón en estado listo, entonces bueno, básicamente el planificador lo que hace es, se fija de todos los que están listos y dice, bueno, sí, vos efectivamente ponete a ejecutar, ¿sí? Elige de todos los que están acá en listos, elige a uno de ellos y lo pone a ejecutar. Obviamente cuando termina un proceso, ¿por qué lo tengo que correr? Y porque el proceso que está acá running terminó, finalizó, entonces la CPU o el procesador queda ocioso, entonces necesito de alguna manera meter uno a running, entonces tengo que elegir alguno de listo a running. Cuando un proceso se bloquea, ¿por qué debería correr el planificador? O sea, está running y lo mando a bloqueada. ¿Qué les parece? Y porque otra Se vez puede queda estar la CPU bloqueando disponible. No se peleen, de uno. A ver. Sí, sí, cualquiera de los dos, chicos, pero ¿qué dijeron? Pues justo hablaron los dos a la vez. No, yo decía que por ahí se puede bloquear porque justo está esperando que se ejecute otro proceso, entonces ahí el planificador tendría que entrar para ver qué procesos se tienen que ejecutar, por ejemplo, ¿o no? Sí, se puede ir a bloqueado porque está esperando, básicamente no que se ejecute. ¿Cuándo se bloquea un proceso? Cuando Quizá, espera una entrada o salida. pero mientras salió, quizá espera algo, algún mecanismo de sincronización, un mecanismo de comunicación de procesos de otro proceso. No es que espere que se ejecute un proceso, sino está esperando algo. Y si no hay nada, no sé, supongamos en un pipe, ese proceso pasaría de running a bloqueado. Entonces, en definitiva, otra vez, yo lo saco de running porque yo sé efectivamente que va a pasar mucho tiempo comparado digamos, los ciclos de reloj de CPU para que pueda volver a estar listo.
Entonces puede esperar entrada-salida, no sé, leer del disco, leer de la red, lo que sea, o esperar que algún otro proceso haga algo, ya sea que le mande una señal, que le escriba algo en un pipe. Entonces, en algún momento más adelante lo mandaré a listo, pero al ya no dejarlo corriendo, otra vez me queda libre la CPU. Entonces, yo acá debería, sí o sí, elegir otro proceso nuevo de cuáles de los que están listos. No de los bloqueados, porque si lo pongo a correr, va a estar esperando alguna entrada-salida o lo que sea. Y también hay Profe, un... ¿Sí? Contame. sí, le hago una consulta. Sí, Leandro. Cuando un proceso no tiene ningún, digamos, no tiene ningún proceso bloqueante, no espera ninguna entrada, nada por el Sí, estilo, sí. que se activa un timer, cosa de que no sea no sea un monopolio, o sea, que le dé tiempo a otro. Eso Bien. decía la teoría, que se Sí, activa un timer. Ese timer, ¿quién lo este maneja? ¿El caso. planificador? Ese caso, sería ese caso. En realidad, no, el planificador es la rutina que solo elige de acá. Elige, bueno, yo tengo 10, elijo de acuerdo a algún criterio este. Em, a ver, alguna parte del operativo lo que hace es cuando pone a, suponete el planificador elige y bueno, hay un algoritmo que hace el cambio de contexto y todo eso. Bueno, una vez que pone algún proceso nuevo a correr, lo que puede hacer es programar un periférico, un timer, programarlo para que, con un valor. Entonces, en el futuro, cuando llegue a cero ese timer, me va a llegar una interrupción de hardware. Y ahí obviamente el operativo lo va a atender y va a decir, lo que pasa es que se acabó el tiempo, entonces va a sacar este proceso y ahí de nuevo va a llamar a la rutina del planificador que elige entre ellos. Sí, la rutina del planificador se limita a elegir, digamos, qué tarea poner a ejecutar. Bien, lo que vos estabas preguntando, Leandro, justamente es la cuarta opción de cuándo correría el planificador. Justamente una vez que llega una interrupción de hardware y me dice, che, se acabó tu tiempo, no sé, se ejecutó mucho tiempo y yo quiero ser equitativo con el resto de los que están esperando acá. Entonces, bueno, de alguna manera, esto lo que hacía, o hemos visto que lo mandaba listo de nuevo. Dependiendo el tipo de algoritmo, podría ponerle una FIFA, entonces lo manda al último, a hacer cola de nuevo para conseguir la CPU. Eso, digamos, estas son las 4 alternativas genéricas y bueno, va a depender un poquito de cómo sea el algoritmo, es cómo se comporte, pero básicamente estas son las 4, en los 4 momentos donde se podría correr el algoritmo ese que selecciona. No sé si respondió a tu pregunta, Leandro. Sí, sí, profe, Ok, muchas gracias. no, está bien. Bien, hay un temita que, bueno, si bien no tiene que ver exactamente con la planificación, bueno, creo que lo hemos hablado, pero si no, acá lo pone en manifiesto que se llama, o que habla de procesos que se les conoce como IO bounded o CPU bounded. ¿Qué significa? Que acá grafica un par de procesos en el tiempo, ¿sí? El A y el B. Y los procesos que no hacen demasiado uso de entrada-salida, los que son más asociados a cálculos, por ejemplo, van a ver que normalmente tienen una ráfaga larga de uso de CPU. En algún momento piden entrada-salida, las entradas-salidas demoran un tiempo, después, una vez que tiene el dato, digamos, el proceso va a volver a hacer cálculos y así. Otra entrada-salida, cálculos, bueno. Mientras que los procesos asociados a entrada-salida también tienen ráfagas de CPU, pero generalmente son mucho más cortitas. Entrada-salida, ráfagas de CPU cortitas, entrada-salida. O sea, básicamente todos los procesos, no importa qué tipo sean, siempre van a ir combinando entrada-salida con uso de CPU. El tema es que los que usan mucho CPU y pocas ráfagas, muchas ráfagas de CPU y poca entrada-salida, se los conoce como CPU bondi o asociado a CPU, y los que, por el contrario, hacen muy poco uso de cálculos y casi todo entrada-salida, se los conoce como IO bounded.
¿Por qué lo digo esto? Porque por ahí vamos a tener, a la hora de la planificación, vamos a ver que por ahí el comportamiento de algunos algoritmos va a depender de qué tipo de proceso sea. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok, Sí, sí. gracias. Genial. Bien. Por otro lado, hay una gran clasificación de tipos de algoritmos que son non-preemptive o preemptive, sería no expropiativo o expropiativo sería. Básicamente, ¿quién tiene? Ahí está. ¿Quién tiene el parlante abierto que me escucho a mí mismo? Básicamente los que son no expropiativos significa de alguna manera que el sistema operativo no le quita la CPU a los procesos, hablando digamos, en términos vulgares, digamos, no es que le quite, sino el proceso se va a ejecutar y generalmente cuando haga entrada-salida, ahí en ese momento va a dejar la CPU disponible para que otro pueda seguir trabajando, ¿sí? O la otra es que ejecute una función que ceda a la CPU. En hilos hay uno que se llama yield, que si ustedes programan con hilos podrían utilizarla, donde no espera que se le acabe, que haga una entrada-salida, sino que cede en ese momento la CPU. Mientras que por otro lado los expropiativos lo que hacen es si en mi proceso, supóngase que es CPU bonded, o sea, hace mucho cálculo, podría ser que se ponga a ejecutar y no sé, dentro de 10 minutos recién haga entrada-salida, entonces el resto de los procesos van a estar protestando. ¿Por qué? Porque no se pueden ejecutar. Entonces, para ser un poco más equitativo, este tipo de algoritmo de planificación se lo dice que son expropiativos. Entonces digo, bueno, es como que le doy un quantum de tiempo, una cuota, y digo, bueno, ejecutate durante, no sé, 50 milisegundos, por decir un número, y bueno, si pasado ese tiempo no has hecho ninguna entrada-salida que te bloquee, que te desaloje la CPU, bueno, yo te desalojo porque si no es como que te estás abusando del uso de CPU. ¿Está? Sí. Profe, le hago una cosa de cómo se define qué proceso es expropiativo y cuál no. No, lo que pasa es que, ojo, estos no son los procesos expropiativos, estos son los algoritmos. Los algoritmos, perdón, sí. O sea, No, cómo el operativo en realidad es el que decide qué hacer. De todas maneras, para que te quedes tranquilo, esta diferencia la hago porque originalmente o inicialmente los primeros algoritmos no eran expropiativos, hoy en día todos son expropiativos porque tratan de ser más equitativos con los procesos. Obviamente, para ser expropiativo yo necesitaría tener soporte hardware, ¿sí? Un timer al menos como para que expire y genere una interrupción. Pero hoy en día te diría que la mayoría son expropiativos. ¿Sí? Les cuento esto Sí, porque, sí. digamos, cuando veamos los distintos algoritmos, van a ver que generalmente los primeros casi todos son no expropiativos y después ya los más contemporáneos, los más nuevos, casi todos obviamente son expropiativos. Bien. Bueno, básicamente, como hablamos al principio y un poco siguiendo la historia de cómo fueron evolucionando los algoritmos de planificación, vamos a ver básicamente tres categorías de algoritmos de planificación. Para sistemas por lotes, que bueno, obviamente prácticamente hoy no se usan ese tipo. Para interactivos, que sí se usan y mucho, y van a ver incluso que algunos de esos algoritmos se basan en los que vamos a ver en sistemas por lotes, ¿sí? Le copian algunas características. Y bueno, después vamos a ver al último real time, pero es una sola diapositiva, no nos vamos a demorar o no vamos a perder demasiado tiempo en eso porque después vamos a ver concretamente
una parte de la unidad esta que va a hablar de sistema operativo de tiempo real, así que bueno, esto yo les voy a mostrar la diapositiva, la transparencia que comenta Tannenbaum a modo genérico, una sola cosita dice nada más. Después nosotros vamos a hablar en un par de clases, creo, ya, de sistema operativo de tiempo real y de FreeRTOS en particular, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá se entiende, chicos? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? No, Por profe. el Ok, momento no. bueno, No, bueno, profe. listo. Ok. Les voy preguntando porque, como les digo, esta clase, como no tengo, no tengo demasiado para mostrarles en la práctica, es más aburrida. Entonces yo tengo miedo que se me duerma. Así que les voy Profe, preguntando. Bien. y esta parte, Sí. perdón, y esta parte después para la evaluación es así a modo, como no tenemos la parte práctica, es a modo conceptual, Sí, por sí, así. claro, sí. Van a haber preguntas de teoría, Nicolás, sí. Sí, sí, o sea, qué sé yo. Por ahí Perfecto. algún comparativo entre los distintos algoritmos o qué problemas tiene, cosas por el estilo, pero digamos, no. Hay algunos simuladores de algoritmo de planificación, pero la verdad que eso ya es para cursos específicos, digamos, una materia entera de sistema operativo. La verdad que son simuladores otra vez. Ustedes podrían decir, bueno, este programa en particular o este set de programas podría andar mejor si usar este algoritmo o este otro, pero tampoco era el objetivo. Bien. Contaba un poco de planificación porque después, como les decía, vemos sistema operativo en tiempo real y también, obviamente, en ellos es bastante importante la planificación. Entonces, bueno, lo vemos, pero tipo marco teórico, ¿sí? Bien. Y una ¿Sí? consulta, porque justo ahí en el chat un compañero comparte algo que no sé si Ah, no lo- lo vi, perdón, porque lo tengo ahí arriba. A ver, ¿qué es una, pusieron? creo que es una pregunta o una aseveración, no sé. Ah, no, es una pregunta, Leo. No, lo que él pregunta es que si yo ejecuto un proceso y le pongo un ampersand al final, nunca lo hemos comentado. Eso lo que hace es ejecutar un proceso en segundo plano, ¿sí? ¿Qué es en segundo plano? Bueno, me estoy yendo un poco, pero no importa. Yo les había dicho siempre que cuando creo un proceso, otra vez modo kernel, modo usuario, bueno, este dibujito creo que ya lo conocen, y les decía que tenía tres descriptores abiertos, uno asociado a la pantalla, esta sería un monitor, el segundo era el error estándar asociado también a la pantalla, me mostraba los errores ahí, y un tercer descriptor asociado al teclado, ¿sí? Si yo lanzo un proceso, supóngase que sé que se va a demorar mucho, yo lo que podría lanzarlo y al final poner un ampersand. Y lo que hace ese proceso lo crea, pero como que lo desconecta del teclado y de las salidas. Entonces ese proceso queda en segundo plano corriendo, está corriendo, va a correr, pero el intérprete mío de comandos va a seguir ejecutando cosas. Yo cuando pongo un ls, por ejemplo, va a mostrar la información y todo, va a seguir corriendo en segundo plano. No tiene demasiado que ver con la expropiación, porque en realidad para el planificador que esté en segundo plano o en primer plano le da lo mismo. O sea, el proceso que decida lo que está listo para ejecutarse lo va a ejecutar. Quizá vos a algún proceso de segundo plano le puedas dar menor prioridad. Entonces, si el sistema operativo, el planificador es con prioridades, bueno, podría quizá ejecutarse menos al estar en background o en segundo plano, pero en principio esto es solo para que el usuario no lo vea. Lanza el comando, le pone ampersand y se desconecta, digamos, de su pantalla y de su teclado, ¿sí? Entonces, el intérprete de comando, que quizás el padre de este proceso era mi bash que está acá, va a quedar de nuevo conectado a mi teclado y mi pantalla, yo voy a seguir trabajando. Y este otro, a ver si lo puedo borrar, queda solito sin tener conectado mi teclado a mi pantalla y va a seguir trabajando solo, ¿sí? Y yo voy a seguir con mi intérprete de comando trabajando, ¿sí? O sea,
No, no es el caso. Pero bueno, ya que estamos... claro, exacto, Leo. La expropiación, digamos, tiene... es una parte, un componente del sistema operativo. Un año nos animamos y lo que hicimos fue mostrar la implementación de Linux, obviamente las primeras versiones, pusimos el código fuente ahí y la verdad que fue un desastre total porque pobre, no, digamos, es complicado y no se entendió. Entonces, Profe, disculpe, sí, ha quedado el cartelito del chat abierto y está tapando la mitad de la pantalla. gracias. Sí, sí, ya lo iba a cerrar. Para que cierro esto y cierro esto. Bien. Bueno, volviendo a esto. Entonces, vamos a ver algunos algoritmos que se implementaron para procesos por lotes, después para interactivos y vamos a ver alguna mención de real time nada más. Bueno, dicho esto, arrancamos con el primero. El primero, el más fácil de todos. ¿Sí? Es para sistema batch, donde acuérdense que son por lotes. Hay tareas a ejecutar en lotes, generalmente sin interacción con el usuario. Estos sistemas, o el primer algoritmo se llama First Come, First Serve, o sea, sería como una FIFO, el primero que entra, el primero que se ejecuta. No son expropiativos, o sea, se pone a ejecutar la tarea y ¿hasta cuándo se ejecutará? ¿Hasta que se termine? Y ¿Hasta que depende, se canse? si necesita Hasta alguna que entrada-salida y se bloquea. O Bien. depende del timer este también, ¿o no? Claro, pero No, estos como son no, está bien. No es está bien. claro, No, como no es No, expropiativo, no va a tener un este es el timer. expropiativo. Está bien. Exacto, sí. En este caso, entonces, profe, no hay prioridad de ningún tipo, o sea, todos los procesos a fin del planificador son iguales, digamos, En en este prioridad. caso no, la prioridad sería por orden de llegada, sería de alguna manera, por así decirlo. Claro, digo, pero ninguno tiene ninguna prioridad No, especial sobre no, otro. para nada, no. El tema es que, digamos, el sistema no va a hacer nada, llega a la primera tarea, se pone a ejecutarla y va a correr, como dijeron recién, y de manera correcta, es hasta que necesite entrada-salida, ¿sí? No es hasta que termine, porque si yo ejecutara la primera tarea, una vez que termine, ejecuto la segunda, una vez que termine, ejecuto la tercera, no necesito sistema operativo multitarea ni multiproceso porque no voy a tener un solo programa a la vez ejecutándose, entonces no tiene sentido ver un sistema operativo, ¿sí? En este caso, a medida que van llegando las tareas, yo las voy poniendo en memoria y las voy ejecutando recién cuando la que se está ejecutando se bloquea por entrada-salida, ¿sí? Bueno, ¿y qué va a pasar con la tarea esa que se bloqueó por entrada-salida? ¿Qué va a pasar cuando ya reciba la entrada-salida? Y fácil. Quedan 10 minutos, esperen que cierre esto. Ahí está. Lo que hace es, una vez que esa primera tarea que se está ejecutando pidió entrada-salida, una vez que queda en estado bloqueado, obviamente, y una vez que llega la entrada-salida, lo que hago es ponerlo al final de la cola de espera, ¿sí? Y así se va a seguir, o sea, se va a empezar a ejecutar la segunda tarea cuando se bloquee, la paso a bloqueado y sigo ejecutando la tercera tarea, la que está en esa lista. Una vez que esa segunda tarea llegue a la entrada sale, se pone al final de la lista y esperará su turno. ¿Está? Como verán, es muy fácil de implementar. ¿Qué problema le podrían encontrar a esto? ¿Qué problema podría tener? Sí, justamente esa es la prioridad, que si tengo algún programa que es más importante, por así decir, y se tiene que quedar esperando a que terminen otros procesos menos importantes. Sí, esa es No, una. no puede ocurrir de que A por ver. algún inconveniente esperando, o sea, necesita esperar y no sé, nunca ejecutó la parte de recibir una entrada y se quedó ahí. Y se trabó todo, digamos. Normalmente, no, no es que se trabe todo. Esa situación se llama inanición, que es cuando un proceso no recibe nunca más CPU.
Sí, pero te podría pasar en cualquiera de los mecanismos, vos acordate que queda bloqueado y si no llega nunca a esa entrada-salida, se va a quedar ahí. Sí. O sea, está bien lo que decís, pero bueno, en realidad sería aplicable a todos los sistemas, te diría. No, yo me refería a que mientras está corriendo, que tenga un inconveniente, digamos, corriendo, entonces, no sé, por algún motivo no llegó a la instrucción de buscar algún dato, entonces nunca salió de corriendo, digamos. Entonces no O permitió sea, que vos decís nunca que se ingrese quede en otro. un, claro, vos decís que se quede en un bucle haciendo algún cálculo, por ejemplo, y Claro, se quede... por algún problema se quedó Eh, ahí, hubo algún inconveniente, entonces de la otra manera con el timer, si hay un problema, lo va a claro, sacar, de esta manera quedaría ahí. correcto, bien. En realidad, no necesariamente un problema, puede ser un mal programador, un programador que lo quiere hacer a propósito, que ande mal a esto. Lo que dice su compañero es que, no sé, en algún momento alguna tarea se pone a correr, pero claro, se pone a correr y nunca hace entrada-salida, por lo tanto no se va a bloquear, va a seguir corriendo y el resto que esperen. Y chao, tengo que reiniciar la máquina, ¿sí? Bueno, por ahí no vayamos a un extremo, pero sí podría pasar que yo tenga tareas que son CPU bonded, supóngase que tengo, no sé, 10 tareas y 9 tienen mucha entrada-salida, son IO bonded y hay una que es CPU bonded. Lo que va a pasar es que por más que esa sea la última que llegue, lo más probable es que es la que se termine primero. ¿Por qué? Porque las otras tareas capaz que se ejecutan 2, 3, 5 instrucciones y se bloquean esperando entrada salida. Entonces, una vez que tengan esa entrada salida, van al final de la lista. Entonces, muy rápidamente se van corriendo en esa lista de first come, first serve. Entonces, en el momento que le toque a esta tarea que tiene mucho cálculo, se va a ejecutar bastante tiempo. Si llegara a tener una entrada salida, va a bloquearse, pero se van a ejecutar las otras que tienen muchas más entradas salidas. Entonces es muchísimo más probable que se termine primero la tarea que entró al último, que es de CPU bonded, que el resto, ¿sí? O sea, no sería equitativo este sistema. Para cálculo andaría muy rápido o andaría mucho más rápido que para tareas de entradas-salidas, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, 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 perfecto. sí. Ok, genial. Sí, profe. Vi que hay, pero a ver, déjenme que vea el chat, que lo tengo minimizado, entonces no veo. BAT, sí. Sí. Los archivos BAT, sí. Bien. Bien, otro. Acá está. O sea, los problemas justamente es que las tareas IO bonded andarían más lentas que la asociada obligada a CPU. Bien. Otro mecanismo, otro algoritmo se llama Shortest Jobs First, o sea, el trabajo más corto primero. Esto también no expropiativo. Y se usaba quizá para, cuando yo tenía varias tareas, yo sabía de antemano cuánto demoraban, o aproximadamente cuánto demoraban. Entonces, lo que hago es los acomodo para que ejecutar primero los que demoran menos. Entonces, el tiempo de ejecución promedio, una cosa así, va a ser mejor. Si bien van a demorar todo lo mismo, no importa en el orden que lo ponga, el tiempo le llama turnaround, no sé cómo traducirlo, time, va a ser menor si yo pongo las tareas que demoran menos al principio. ¿Sí? En este ejemplo, bueno, acá hace un cálculo el autor del libro, pero supongamos que yo tengo 4 tareas, la A, la B, la C, la D, que una demora, no sé, 8 unidades de tiempo, no sé, 8 horas, 4 horas, 4 horas y 4 horas. El tiempo total va a ser el tiempo que demora en ejecutar A más el tiempo en ejecutar B va a ser el de A más B, perdón, ejecutar B no ejecutar. Vamos con la B.
el tiempo promedio va a ser, para A va a demorar 8, por ejemplo, para B va a demorar 8 más 4, para C va a demorar 8 más 4 más 4, y para D va a demorar 8 más 4 más 4, ¿está bien? Entonces, yo lo que podría expresarlo de esta manera. 4 veces lo que demora la primera tarea, más 3 veces lo que demora la segunda, más 2 veces lo que demora la tercera, más una vez lo que demora la cuarta. Eso sería el tiempo total. Si lo divido en 4, me va a dar ese tiempo promedio de terminación de tareas. Obviamente, si yo siempre pongo las tareas más cortas al principio, este número va a ser más chiquito, que es lo que, digamos, muestra en el gráfico B. Otra vez, el tiempo en total no va a variar, pero sí el tiempo de entrega de tareas o de finalización de tareas va a mejorar. El promedio de entrega de tareas, porque como les decía, va a ser lo que demora la tarea A más lo que demora la tarea A más B, más lo que demora la tarea A más B más C, más lo que demora la tarea A más B más C más D. Por eso es 4 veces lo que demora la tarea A, 3 lo que demora la B, 2 la C y 1 la D. ¿Qué sería esto? Y dividido 4 me da el promedio de esa demora en entregar la tarea o en terminar la tarea. ¿Sí? Este algoritmo intenta, digamos, mejorar este tiempo de promedio de entrega, pero ¿qué problemas tiene o qué inconvenientes, qué le ven a esto? Y que si siguen apareciendo tareas, o sea, procesos cortos, los procesos que duran mucho se van a quedar esperando eternamente. Claro, sí, y además, bien, eso sí, y además, o sea, debería correrlo primero y debería saber qué procesos son y saber cuánto demoran de antemano para poder ordenarlo. Entonces, sí. Queda menos de un minuto. Bien, bueno, qué lento quedamos. Bueno, nos conectamos en 10, chicos. Se levantan, dan una vuelta, se toman un café y vuelven. Okay. Yo sé que hoy es aburrido, profe. pero bueno. Listo, nos vemos en 10 entonces. Voy a poner a grabar esto. Bueno, entonces como decíamos, yo tengo que tener en el momento 0 de tiempo, saber todas las tareas que quiero correr y además saber la duración que deberían tener o más o menos cuánto demora. ¿Sí? Esa es un problema. Y otro problema es, como dijo su compañero, que no me acuerdo quién fue, creo que Agustín, que qué pasa si más adelante vienen procesos y a ejecutarse y demoran menos, entonces debería reordenar esta lista. Bien. Ok. Ese era uno de los problemas. Y justamente a raíz de las nuevas tareas o los nuevos procesos que venían después y que podían ser más chicos, se creó otro algoritmo que contempla esto, ¿sí? Este se llama Shortest Remaining Time Next, o sea, al que le queda el menor tiempo de ejecución, se ejecuta después, ¿sí? Fíjense que este ya es un sistema expropiativo. Necesito, obviamente, tener de antemano cuánto va a demorar, ya sea cuando inicio o si en algún momento se ejecuta una nueva tarea. Y lo que hace es, de todos los procesos que tiene listo para ejecutarse, trata de ejecutar el que le queda menos tiempo para terminar. Y obviamente, si llega un nuevo proceso, lo que hace el planificador es, cuando llega, se ejecuta y verifica si ese nuevo proceso demora menos que lo que le falta para ejecutarse al actual. Si demora menos tiempo, y lo que va a hacer es intercambiarlo. O sea, ahí sí es expropiativo, saca el que está ejecutando
y pone a ejecutar el nuevo proceso que demora menos, ¿sí? Es lo que decía acá, se puede suspender el proceso actual y correr el nuevo, como es expropiativo. No es que se supone, sino se queda, digamos, en estado listo. Ok. Imagínense que yo tenga o que vaya generando permanentemente un montón de procesos que demoren muy poquito tiempo. ¿Qué pasaría con esto? ¿Alguna idea? ¿No se ejecutarían siempre esos, profe? Sí, se ejecutarían y terminarían, pero ¿qué pasaría si yo, no sé, tuviera un proceso que demorara un montón de tiempo? Y nunca Y se que Y ve al al nunca, final. nunca No se se ejecuta ejecutaría. nunca. Claro. Tendría inanición, justamente. Ese es el problema que podría presentar este algoritmo, donde imagínense que tiene un proceso que demora bastante y permanentemente vienen procesos que demoran poquito tiempo. Lo que está pasando es en los procesos que demoran mucho tiempo, nunca los elegiría, perdón, este algoritmo para ejecutarse. Entonces, siempre les va a faltar un montón de tiempo para terminar porque nunca se van a ejecutar y en definitiva siempre elegiría ejecutar otros. Entonces, si bien son mejoras y a medida que va siendo mejoras van teniendo nuevos problemas. ¿Ok? Bien, esos son los tres algoritmos que plantea el autor Tannenbaum para sistemas batch. Ahora vamos a ver algunos algoritmos, varios algoritmos para sistemas interactivos, ¿sí? Acuérdense que en los sistemas interactivos necesito tener un feedback bastante rápido con el usuario, porque si no usted dice, está lento, esto se traba y entonces quizá el objetivo o la distribución del CPU entre los procesos por ahí es distinta que los batch. Los batch yo quería mayor cómputo, no importa si tenía un delay o no, porque no tenía un usuario que estaba detrás. Bien. Dicho eso, arrancamos con el primero de los algoritmos de sistemas interactivos. Esperen que voy a subir esto para arriba si no me molesta. Se llama Round Robin. Y bueno, obviamente este sí es expropiativo. Lo que hago es setear un quantum. Alguna parte del operativo cuando pone a ejecutar un proceso, antes de poner a ejecutar lanza un timer. Tengo una lista, sería parecido al first come, first served, ¿sí? A medida que un proceso llega, se pone una cola. Entonces el planificador, el algoritmo de planificación, supóngase acá tengo se está ejecutando o se empieza, o tengo esta cola así que se van ordenando en este orden B, F, D, G, A. Lo que hace el planificador, viene y elige el primero que está, el B, y lo pone a ejecutar, ¿sí? Y acá tengo dos alternativas. Se pone a ejecutar hasta que se le acabe el tiempo. Supónganse que este proceso es CPU bounded, entonces se usa mucho CPU. Se va a ejecutar hasta que se le acabe el tiempo y automáticamente lo pongo al final de esta cola. Sería justamente el estado B, ¿sí? Se sigue ejecutando el siguiente, o sea, una vez que se le acaba el tiempo a B, se empieza a ejecutar el proceso F y B se pone al final. Ojo, esto es si se estaba ejecutando cuando llegó la interrupción. ¿Por qué? Podría pasar que mientras se está ejecutando y antes que se le acabe el quantum, este proceso haga una entrada-salida. Entonces, ¿qué haría? No iría al final de la lista, sino iría a un estado que es, otra vez como siempre, bloqueado, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que más adelante, en algún momento, llegue una interrupción de hardware diciendo, che, ya está el dato que vos pediste, y ahí recién viene y lo pone a B al final de la cola, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Y la pregunta del millón.
¿Qué tiempo ponemos de Quantum? ¿Un milisegundo, un segundo, un minuto, un Eso no nanosegundo? debería ser, no debería depender del tipo de programa o el proceso que se va a realizar. O de la General- CPU. Generalmente, generalmente se setea para todo el mismo, o medianamente el mismo. Tiene que ver un poco con trade-off o con, digamos, relación de un compromiso, ¿sí? Por un lado, si yo quiero que tengan una buena respuesta, todos los procesos, este tiempo debería ser cortito. ¿Para qué? Porque si fuera largo, B estaría, no sé, un minuto, después F otro minuto, D otro minuto, G otro minuto y recién a los 4 minutos recién se empezaría a ejecutar. Por lo tanto, debería ser un tiempo corto, ¿sí? Eso por un lado, o sea, si es muy largo el quantum que yo le doy, el problema es que tendría un delay cada vez que yo espero interacción de mi programa o mi proceso a ejecutar. Bien. Y si lo hago muy corto, ¿qué podría pasar ese quantum? Y va a llevar más tiempo terminar de ejecutar todos los programas, porque se va a estar terminando todo el tiempo y al final va a llevar más tiempo que, o sea, entregar programas que listos, o sea, que ya se Sí, hayan... va a llevar más tiempo, pero ¿por qué? Hay algo que falta que no lo Pierde dijiste. tiempo. Que va a guardar el proceso y para pasar al otro. Claro, el cambio de Todo ese contexto, tiempo. exacto. Eso tiene que ver con el cambio de contexto entre una tarea y otra, entre un proceso y otro. Si vos vas a elegir un quantum que es un valor aproximado a lo que se demora en hacer la conmutación de los procesos, suponete, tiremos un número, no sé, demora, no sé, un milisegundo en hacer un cambio de contexto y yo el quantum se lo doy de un milisegundo, lo que va a pasar es un milisegundo ejecuta un proceso, otro milisegundo cambia, un milisegundo ejecuta el segundo, un milisegundo cambia de proceso. Entonces, en definitiva, no sé si mi CPU tenía una CPU de, no sé, de 1 GHz, es como si estuviera funcionando a la mitad de la frecuencia. ¿Por qué? Porque la mitad del tiempo está haciendo la conmutación entre las tareas, ¿sí? Entonces, tampoco puede ser un tiempo tan chiquito que sea comparado a lo que demoro en hacer un cambio de contexto, ¿sí? O sea, necesito un trade-off, un compromiso entre, digamos, lo más rápido que se pueda, pero no tan rápido como para que me degrade el procesamiento pasándose no sé, la mitad del tiempo haciendo cambio de contexto, ¿está? Un operativo normalmente, estamos hablando de 20 milisegundos, 40 milisegundos más o menos, lo que dura un quantum. Bien. Bueno, algo bueno que sí es fácil implementarlo porque es una lista enlazada y después obviamente esto sí se puede hacer siempre y cuando tenga soporte hardware para fijar un intervalo de tiempo. ¿Sí? Si no tengo soporte hardware, obviamente no puedo hacer nada. No tengo forma de saber que se ejecutó mucho tiempo. ¿Está? Bien. Fíjense que este es parecido al first come, first serve. Más o menos. Nada más que es expropiativo. Bien. Acá está. Bueno. Claro, acá los problemas era justamente lo que nombramos. Tengo que tener en cuenta cuánto dura hacer un cambio de contexto y por otro lado, si yo pongo un quantum que es bastante grande, podría ser que de repente lanzo varios procesos a la vez, entonces esta lista se me agranda bastante. No sé, tengo 100 procesos y si el quantum es grande, el último va a demorar varios segundos o algunos minutos en ejecutarse, lo cual sería
bastante malo si yo digo que es un sistema interactivo, ¿sí? O sea, el tema crítico acá es cómo asignar el cuánto o con qué valor debería tener. Bien. Otro algoritmo es por prioridades, ¿sí? También es expropiativo, es para sistemas interactivos, ¿sí? Donde yo tengo n niveles de prioridades y dentro de esas prioridades yo lo que hago es generar una lista al estilo del round robin, ¿sí? Donde tengo una lista de las tareas que van poniéndose lista a ejecutar en esa prioridad determinada, ¿sí? Y acá obviamente el planificador lo que va a hacer es va a elegir el primer proceso de la lista de más prioridad. Si no hubiera ningún proceso en la lista de prioridad 4, busca el primer proceso de la de 3. Si no hay nada en 3, busca el primero 2. Si no hay nada en 2, busca en 1. Bien. ¿Qué onda con este algoritmo? ¿Qué me pueden decir? Y los de baja prioridad se pueden llegar a quedar ahí esperando. Inanición, tal cual. Lo mismo que nos pasaba con el shortest remaining time next. Bueno, lo mismo, ¿sí? Podría Pero pasar que... profe, por ejemplo, en ese caso no podría hacer, no sé, algún análisis estadístico que pueda decir, no sé, voy a ejecutar 5 de prioridad 4, después voy a ejecutar 2 de prioridad 3, o así, que cada tanto sí, se vayan ejecutando de distintas prioridades sí, como para se darle... podría, sí, una alternativa sería esa, pero por ahí quizá tenés que hacer mucho laburo estadística. Una solución más fácil a lo que vos decís. Bueno, hay varias soluciones, pero alguna más fácil. Que a todo esto es una solución y después podría ser que no sea una solución. Una aproximación bastante sencilla sería, bueno, ejecuto, no sé, la primera tarea de la prioridad más alta, ¿sí? Una vez que se le acabó el quantum, no la paso acá al final, como debería ser, sino lo que hago es le bajo la prioridad y la paso a esta. De manera que van bajando la prioridad, entonces se pueden ir ejecutando otras tareas. Esa es otra alternativa. Por ahí es más fácil de implementarla, pero digamos, es más o menos similar a lo que vos decís, digamos, al hacer esa estadística que decís. Lo que pasa es que ahí no cumpliría el tema de prioridades, por eso por ahí una manera más fácil de hacer algo parecido es ir ejecutándola y a medida que se va ejecutando, ir bajando la prioridad. Profe, Podría, sí, sí, no ¿qué? podría ser, por ejemplo, no sé si se puede implementar, pero poner, por ejemplo, un timer, por ejemplo, en prioridad 1. O sea, si pasa tanto tiempo y nunca llegó a prioridad 1, cuando se termine ese timer, no importa si hay antes o no, pero pasa a prioridad 1. Vos decís que se empiece a ejecutar algo de la prioridad 1, o sea, de la menor. Claro, claro, si pasa tanto tiempo que no Sí, hubo sí. oportunidad para prioridad 1, cuando se termine ese timer, que es el tiempo máximo que puede estar sin ejecutarse prioridad 1, se ejecuta. Bien. Sí, 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 se puede hacer. Acuérdense, otra cosa, no lo comenté al principio, pero si bien parece obvio, por ahí no lo es tanto. Estos algoritmos de planificación, ¿qué son? Son un software, un programa, una rutina, ¿sí? Entonces, se corren cada vez que hay un cambio de tarea. Entonces, se está ejecutando una tarea, hay un cambio de contexto, que demora lo que tenga que demorar, pero previo a eso, para saber qué tarea nueva se pone, se corre la rutina esa. O sea, se resguarda la información de esta tarea, se corre la rutina del planificador, se elige una tarea nueva, se hace cambio, o sea, se guardan o se trae la tarea que se seleccionó al registro y se sigue ejecutando. Al rato llega una interrupción, esa tarea se guarda, se corre de nuevo el planificador. Una vez que elige una tarea, saca el TSS y se pone a ejecutar. Al rato hay otra interrupción. Bien, el tema es que
Si usted se pone a ver, el planificador se ejecuta muchísimas veces, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que cuanto más sencillo y más chico el código sea y menos tiempo demore, vamos a aprovechar más tiempo en ejecutar tareas nuestras que en tareas del sistema operativo. En definitiva, el sistema operativo debería ejecutarse lo menos que se pueda. ¿Para qué? Para ejecutar tareas mías lo más que se pueda. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. ¿el planificador también es un proceso o se hace por hardware todo? No, es un proceso del sistema operativo. No lo van a ver en la lista de nuestros procesos, pero sí es una rutina, es un proceso del kernel, sí. Bien. Lo que se hace por hardware sería, en el caso de Intel, este cambio, digamos, de salvada del contexto al TSS y restauración. Este tipo de cosas se hace, ¿sí? Pero este algoritmo, no, y va a depender del operativo. Por eso ese año que mostramos el código de no se entendía casi nada. ¿Por qué? Porque lo trataron de hacer lo más escueto y lo más optimizado posible para que demore lo menor cantidad de tiempo. Entonces era bastante inentendible el código. Por lo tanto decidimos no mostrarlo más. Sí, hay varias alternativas, pero digamos, una, como decían, podría ser con estadísticas, podría ser bajando prioridad, podría ser seteando otro timer, y cuando termine ese, no sé, o cambiar la prioridad, o aumentar, o ver que se ejecutan la prioridad 1. Se pueden hacer un montón de cosas, pero digamos, este algoritmo, tengan en cuenta que va a tener tema de justamente inanición. Entonces, de alguna manera hay que solucionarlo, porque si no yo arranco con una tarea de prioridad 1 acá, bien, gracias. Siempre, si tengo al menos una tarea de prioridad 2 o más, esta no se va a ejecutar nunca. Entonces tengo que ver o cómo entrar a la prioridad, o cómo forzar lo que ejecute tarea de prioridad 1, o cómo disminuir la otra prioridad. Cualquiera de esas alternativas o aproximaciones podría estar bien para solucionar esa limitación, ese problema. Bien. ¿Está hasta ahí? Sí. Una consulta, Sí, Nico. porque tal vez no lo escuché al principio, profe. De estos tres tipos de planificación, batch, interactive y real time, ¿se implementan todos siempre o a ver, qué parte del sistema operativo elige? No, mira, básicamente está bien, por ahí no lo aclaré. Básicamente hoy en día sistemas batch no hay. Entonces esos, en realidad, como este ánimo va contando un poco toda la evolución, porque si vos te fijas, digamos, los sistemas interactivos le van copiando a los sistemas de batch algunas cosas o algunos algoritmos. Fíjate que el de recién era parecido al primero, vamos a ver uno después que es parecido al otro. Hoy en día se usan sistemas interactivos, básicamente casi todo lo que hay. Y sistema de tiempo real se usan, pero en embebido. Entonces un sistema operativo genérico usa este tipo, interactivo. O sea, no es que vos elijas en tu sistema operativo, quiero que funcione como batch o como interactivo o como tiempo real. Básicamente, si bien son sistemas operativos de propósito general, siempre se enfocan en el sistema interactivo. Pero para un servidor, por ejemplo, profe, no convendría que sea batch. Es que bueno, depende de qué tipo de servidor. Por ejemplo, algunos que hacen procesamiento de cálculo sin ser eh, sin interactuar con usuarios, podría ser. Lo que pasa es que la mayoría de los sistemas actuales tienen siempre interacciones y funcionan de manera con paradigma cliente-servidor o ese tipo de cosas. Entonces, hoy en día casi no hay cosas batch. Se puede ver, y van quedando pocos en los mainframe, ese tipo de algoritmos de planificación. Y para colmo, otra vez, como les decía al principio de la clase,
no hay muchas formas de probar distintas alternativas, comparar a ver si cambio este algoritmo, cambio el otro. O sea, el operativo viene con un tipo de algoritmo que alguien lo escribió en el kernel y no tengo forma de interactuar, ni forma de interactuar demasiado con él. Entonces por ahí es medio complicado ver qué algoritmo usa. Y además, hay algunos que no usan uno, sino usan una mezcla de varios, ¿sí? Como con prioridades, pero round robin y cosas por el estilo. O penalizando distintas prioridades de acuerdo a algún criterio. Lo más parecido que encontré, y justo lo puse acá y me hiciste acordar, es ustedes en Linux, por ejemplo, y Unix, tienen algún esquema de prioridades, y ustedes con Nice pueden, si no especifican nada y ejecutan un comando, una aplicación, un programa, lo corren, se ejecuta con una prioridad determinada, pero ustedes podrían lanzarlo con Nice, un nivel de prioridad y su proceso, y se va a ejecutar con esa prioridad. O podrían, si se está ejecutando un proceso y quieren que tenga más prioridad o menos prioridad, podrían utilizar el comando renice, que lo que hace es justamente cambiar el nivel de prioridad. ¿Sí? Bueno, y el comando ps-axl lo que hace es mostrar todos los procesos que están corriendo con la prioridad. A ver, eso es lo único que encontré. ps-axl, si no me equivoco, bueno, si ahí me dio, pero vamos a ver las prioridades, ¿dónde están? Sí, estas son las prioridades. Sí, fíjense que tienen, por defecto, si no me equivoco, 0 es la prioridad que le dan. A ver, worker 0, 20, bueno. Nice. Lo que hace es, ahí está, ¿sí? El valor de nice puede ser de menos 20 a más 19. Entonces, por defecto, si no me equivoco, se crea en 0. No, a ver. Sí, por defecto se queda su proceso en 0. Si usted quiere más prioridad, lo pongo negativo. ¿Sí? Y tengo que poner nice, el valor y el comando que quiero ejecutar, y lo va a lanzar con esa prioridad. Si en este caso estos no son para nada prioritarios, estos que dicen 20, y vamos a buscar alguno que sea negativo. Casi no hay. Ah, no, bueno, pero este es de kernel, este no cuenta. Si yo quisiera que mi proceso se ejecute más rápido, podría lanzarlo directamente con nice. O si se está ejecutando, hacer un renice y cambiar la prioridad. A ver, no sé, este es el número de proceso. A ver, déjeme que busque el PID. La tercera columna. Yo podría, no sé, primera, segunda, tercera. Para este proceso, que es un bash, cambiarle la prioridad siempre que fuera root. Sudo renice, y que será la prioridad menos 20 y el número de proceso. A ver, creo que era así. A ver si es así. Process all priority 0. Sí, fíjense, acá lo cambio. Y se supone que si ahora yo hago de nuevo el listado del PS y si me acordase cuál era el número de creo que era, ¿sí? De proceso, fíjense que ahora tiene prioridad menos 20. ¿Sí? Significa que ese intérprete de comandos tendría mucha más prioridad y más probabilidad de ser elegido que cualquier otro proceso que tenga menos prioridad. Eso es lo más parecido que podríamos ver dentro del sistema operativo para interactuar con el sistema de planificación. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Se comprendió eso? Sí, profe. Ok, bien. Ahí está. Bueno, fíjense
se llama Shortest Process Next. Y el que batch, en procesos batch se llamaba Shortest Job Next, creo. ¿Sí? Claro, acá está, sí, SJF, sí. Esto tiene, conceptualmente busca lo mismo que el Shortest Process Next, ¿sí? Donde cada tarea la comparo con un job y lo que tengo que hacer es tratar de ejecutar la que demora menos, ¿sí? Lo que hacen algunos, la verdad que no sé qué operativo usa esto, pero según ahí el autor, lo que hacen algunos es para saber cuánto dura el proceso o el comando que vaya a ejecutar, voy almacenando lo que duró corridas anteriores, ¿sí? Supóngase, la ejecuto una vez y me dice demoró T0. Al tiempo lo volví a ejecutar el mismo trabajo, el mismo proceso y ejecutó esta vez T1. Entonces, el tiempo promedio va a ser, no va a ser T1 más T2 dividido 2, sino, perdón, T0 más T1 dividido 2, ¿sí? Si después lo ejecuto una tercera vez, va a demorar T2, y lo que hago es darle más peso a la última vez que lo ejecuté, que es a esta. Fíjense que esta, el tiempo que demora lo divido en 2 y le sumo un cuarto de lo que demoró las 2 veces anteriores. Y si lo ejecuto una cuarta vez, voy a tener el tiempo que demoró la primera vez que lo hice, la segunda, la tercera, y esta es la última. Yo a esta le estoy dando más peso que a las otras tres. A esta le estoy dando la mitad del peso, a esta le estoy dando un cuarto del peso, y a estas dos un octavo del peso, ¿sí? Eso es como para tener un ponderado, porque no siempre se va a ejecutar igual. ¿Por qué? Porque estos son sistemas interactivos, entonces no siempre voy a tener la misma cantidad de tareas ejecutándose y de procesos ejecutándose a la vez. Quizá en los procesos batch, donde yo tengo siempre la misma cantidad de tareas, bueno, es mucho más constante o menos variable ese tiempo. En este caso, fíjense que lo que hago es una técnica de envejecimiento, le llaman, y básicamente lo que voy haciendo es el tiempo más viejo lo voy desplazando a un lugar, entonces lo voy dividiendo. El primero lo dividí en 2, el otro en 4 y los otros 2 en 8, ¿sí? Cuando hago un nuevo cálculo, un nuevo tiempo, voy a tener el T4, que ese lo voy a dividir en 2, el T3 lo voy a volver a desplazar y me va a quedar dividido 4, el T2 lo voy a desplazar, me va a quedar dividido 8, el T1 va a quedar así como está, y el otro, y el T0, que sería el más antiguo de todos, se va descartando, ¿sí? Como para yo tener un tiempo aproximado de lo que demora cada una de esas tareas. Como verán, ¿qué complicaciones tendrá esto? ¿Qué preguntan acá en el chat? ¿Qué me pueden contar de eso? Perdón, esto. ¿Qué problema tendrá esto? ¿Qué me pueden decir? ¿Ya los perdí a esta altura o no? Casi, profe, estamos ahí. Profe, Y que le es hago una medio... consulta, Sí. una consulta que no sé si lo dijo al principio, no, es probable que no lo haya escuchado. Leandro. Este es expropiativo, ¿cierto? Sí. Ah, bien. Perdón, quizá acá no está puesto en esta diapo, pero en realidad todos los interactivos son todos los interactivos expropiativos. son expropiativos, sí. Sí. Gracias. Y lo que hace es, una vez que algún proceso terminó o se bloqueó, lo que hace es decir, bueno, tengo, no sé, N procesos para ejecutar, debería elegir el que menos demora. Como esa demora depende en qué momento lo ejecuté antes, porque capaz que lo ejecuté antes y estaba corriendo solo el proceso, y obviamente quizá ahora tengo mucho, entonces va a demorar más.
de alguna manera van guardando un historial de lo que demoró en el tiempo y le van dando más peso las últimas veces que lo ejecuté, ¿sí? Por eso es lo que les decía, que va... La primera vez lo almacena y si demoro X tiempo, listo, lo almacena así. La segunda vez toma ambos y los promedia. Si lo ejecuta una tercera vez, a ese le da más peso que a los otros dos, y se ejecuta una cuarta vez, a ese le da más peso, le da la mitad del peso, al otro un cuarto y al otro un octavo, ¿sí? Para tener un valor promedio estimado de lo que podría demorar. El tema que es bastante, o sea, la contra de esto que es todo un lío, digamos, por cada proceso tener almacenado cuánto demoró, cuánto estiman que va a demorar. La verdad que justamente yo les decía que estos algoritmos tienen que ser lo más sencillo posible, y cada vez que se termina una de estas tareas tengo que de alguna manera actualizar esos tiempos en alguna tabla, en alguna parte, para saber la próxima vez cuánto aproximadamente va a demorar, ¿sí? O sea, el problema de esto en realidad que... no puse problema. Bueno, el problema es que es bastante complicado el asunto. Bastante complejo, digamos, manejar. Y además, ¿qué pasa si tengo procesos que nunca ejecuté, o tareas que nunca ejecuté, o comandos que nunca ejecuté? No sé cuánto demoran de movida, entonces no sé si o cuándo elegir ese. Bueno, hay que ver qué hacer con eso, ¿sí? Bien, este algoritmo, no sé. ¿Por qué me quedó en blanco esa línea? A ver. Bien, porque elegí cualquier cosa. Hay otro que toman otro enfoque por ahí un poco más sencillo para que el algoritmo sea más sencillo, y lo que dice es decir, bueno, planificación garantizada, lo que hace es, le va a garantizar de alguna manera, si yo tengo n procesos, a darles 1 sobre n de tiempo de uso de CPU a cada uno de ellos, ¿sí? Yo lo que hago, si tengo n procesos, yo sé cuánto tiempo debería asignarle de CPU a cada uno de ellos. Lo que hago es divido desde que inicié ese tiempo en n. Y por otro lado tengo que registrar cuánto tiempo ha usado la CPU ese proceso. Entonces, yo hago una relación entre el tiempo usado y el tiempo que tenía derecho a usar. Obviamente, si le ha usado más tiempo que lo que tenía derecho, esta relación va a ser mayor a 1. Si le he usado menos tiempo de lo que me debería corresponder, va a ser menor que 0. Entonces, lo que hace directamente el planificador es, cuando tiene que elegir alguno, se fija en este cociente y elige el de menor valor. Significa el que, pobrecito, el que se ejecutó menos tiempo de lo que se debería haber usado. ¿Sí? Es fácil, es bastante equitativo. Igualmente debería ir registrando el tiempo que se va usando y el tiempo que le corresponde de CPU. O sea, otra vez... ¿No tiene problema de inanición ese profe? Sí. Sí, lo que va a pasar es que... bueno, no, porque en realidad podría pasar que se ejecute cuando un proceso no se ejecute mucho. Lo que va a pasar es que el tiempo que tenía derecho va a ser mayor, y esto se usó X tiempo, se puso en running X tiempo, pero este va a ir aumentando. Entonces en algún momento va a ser el que menor radio tenga y se va a ejecutar, o digamos cociente tenga, ¿sí? O sea, suponete que se usó bastante, o se ejecutó bastante, entonces no se va a elegir por un tiempo, pero a medida que pasa el tiempo, como tiene derecho a 1 sobre n el tiempo de CPU, va pasando más tiempo, entonces este valor más grande, y en definitiva el radio va disminuyendo. Entonces, en principio no tendría problema de inanición.
Lo que pasa es que igual que el otro, tenés que ir guardando toda información, bastante información adicional, y eso lo tenés que meter en, no sé, en tabla del operativo, y eso tiene que estar en RAM, y la verdad que, bueno, quizá el algoritmo, bueno, tenés que hacer cociente, por ahí no es tan difícil, y buscar en la tabla, y buscar el que tiene directamente, buscar en alguna tabla, una lista enlazada que tenga menos cociente y elegirlo. Sí, por ahí la implementación es lo más complicado de esto, que son más rebuscados. Bien, este otro es bastante distinto el enfoque. Se centraron en que el algoritmo de planificación sea muy sencillo. Tan sencillo como hacer un random y que te dé un número y nada más. Lo que hace esto es expropiativo también. Cuando se te acaba el tiempo, se corre el algoritmo de que elige un número al azar. Lo que hace es, el operativo, cada vez que yo creo un proceso, le asigna... sí. Menos de un minuto. Bien, bueno chicos. Bueno, paramos acá y denme 10 minutos y seguimos, ¿les parece? Bueno, Ok. profe. Ok, Bueno, listo, profe. entonces, a las 40. Acá. Em, Les decía que este algoritmo, la verdad que es bastante distinto, tiene un enfoque bastante distinto, y lo que hace básicamente es, cada proceso nuevo que se crea, se le asigna uno o varios números. Si quiero que sea más prioritario, le asigno más números. Entonces, el algoritmo de planificación lo único que hace es elegir un número random. Entonces, al tener más números, un proceso va a tener más probabilidad que se ejecute a continuación, digamos, ¿sí? Incluso si hay varios procesos que trabajan de manera cooperativa, supóngase que hay uno que está bloqueado a la espera de que otro, no sé, le escriba algo por una cola de mensaje o lo que fuera, podría ser que este que está bloqueado le ceda los números al proceso con el que está cooperando. Entonces ese proceso va a tener más probabilidad de que se ejecute. Porque lo único que hace el planificador, como les digo, es mira todos los procesos listos, mejor dicho, lo que hace, elige un número al azar, y de esos procesos listos, el que tiene ese número, lo pone a ejecutar. Así de fácil. En realidad se basa más en estadísticas que en otra cosa, o en probabilidades. ¿Se entiende ese? Sí, sí se entiende. Bien. ¿Qué problemas tendrá este? ¿Tienen idea? Y puede llegar a ser que cuando existen muchos procesos hay más probabilidad de que algún proceso nunca se ejecute, porque es muy poca la probabilidad de que le toque, capaz. Y sí, porque voy a tener, digamos, quizá va a tener menos números, uno solo, entonces acá que le toque, y sí, pero bueno, yo creo que en cualquier sistema con muchos procesos y el mismo hardware, obviamente se van a ejecutar mucho más distanciados los procesos, me refiero, cada vez que le toque el CPU va a ser cada más tiempo, a medida que le pongo más procesos. Eso en principio pasaría con todos. Igual, si bien es fácil que el planificador implementarlo, porque lo único que tengo que hacer es un random y chao. El tema es que necesitaría asignar números. Cuando un proceso termina, esos números se los tengo que dar a otro, o tener una bolsa de números. Bueno, toda esa parte no sé si es tan fácil. El algoritmo es fácil, en teoría demora muy poquito, que es correr un random y después ver de los listos quién tiene ese número.
Pero bueno, toda la otra parte no sé si es tan sencillo implementarla. No conozco si alguno de los algoritmos de los sistemas operativos comunes que trabaja con planificación de lotería. La mayoría usa round robin con algunas prioridades y cambios de prioridades. Pero estos son... No he visto, o al menos no conozco. No sé si alguien conoce alguno de estos. Bien. No. Ok. Queda uno más para sistema interactivo que es equitativo, pero en realidad equitativo por usuario. ¿Sí? Supóngase que hay dos usuarios conectados y bueno, lo que intenta hacer es repartirse la CPU en los usuarios, no importa cuántos procesos tenga. ¿Sí? En el ejemplo, por ejemplo, si hay un usuario que tiene un solo proceso y el otro tiene 10, obviamente el 50% del tiempo la CPU va a correr el proceso del usuario 1 y después el otro 50 lo va a dividir entre esos 10 del otro usuario, ¿sí? O sea, lo que hace es equitativamente lo divide en función de usuarios, no de procesos, ¿sí? Qué sé yo, obviamente depende qué es lo que yo esté buscando, qué tan equitativos quiere hacer con los usuarios o con procesos en general. Entonces, en este ejemplo, bueno, si el usuario 1 tiene 4 procesos, el A, el B, el C, el D, y el otro tiene uno solo, podría ejecutarse. PA, PE, PB, PE, PC, PE, PD, PE. Sí, fíjense que siempre la mitad del tiempo se ejecutaría procesos del usuario 1, que en este caso sería el A es del 1, el B es del 1, el C es del 1, el D es del 1. Y la otra mitad, procesos del usuario 2. En el caso que el usuario 2 tenga un solo proceso, básicamente su proceso se ejecutaría la mitad del tiempo. Por ahí está bueno, pero hay que volver o hay que ver cómo calcular, porque no siempre vamos a tener la misma cantidad de usuarios en el sistema. Por ahí podemos tener 2, 3, después entran 5, salen 4. Entonces, bueno, habría que ver cómo actualizar todo eso. Supongo que se podría hacer con round robin por usuarios, pero y después el planificador sacando de uno o de otro, pero bueno, cuando hay varios usuarios es variable esa cantidad de usuarios, yo no sé qué tan aplicable es este criterio. O sea, está bien, es un criterio más que se podría hacer, sí. Si yo quiero ser equitativo con los usuarios, podría ser. No sé si alguien lo implementa, no sé si algún operativo implementa algo así, pero bueno, lo sugiere el autor, así que bueno, se los comento. Eso es todo en cuanto a en función de sistemas interactivos, ¿sí? En sistema tiempo real en realidad no habla de distintos algoritmos, da un par de características y de cosas a tener en cuenta, pero no habla de algoritmos, en definitiva, de sistema operativo de tiempo real. Como les decía, acá habla de manera genérica, después lo vamos a ver, y en la mayoría de los sistemas operativos de tiempo real usan por prioridades, ¿sí? A las tareas se les da prioridades, y en función de eso, si está lista para ejecutarse, podrían ser expropiativos o no, pero si hay una tarea que de repente está lista y tiene más prioridad que se está usando, si es expropiativo, no se espera un quantum, sino directamente se saca esa tarea y se pone a ejecutar la que tiene más prioridad. Generalmente son así. Bueno, lo que plantea Tannenbaum es que los sistemas de tiempo real, bueno, obviamente tiene que responder a distintos estímulos externos, pero una característica importante es que esa respuesta tiene que estar limitada en el tiempo, no podría ser cuando a mí se me cante, ¿sí? Porque podría ser tarde, y una respuesta, por más que esté bien tarde, en sistemas de tiempo real no sirve, ¿sí?
Hay una clasificación en qué tanto cumple o no esa limitación de tiempo. Los soft real time y los hard real time. Los soft real time podríamos considerar sistema operativo de propósito general como soft real time a veces. Qué sé yo, si ponemos a reproducir un video o música, la mayoría de las veces lo va a hacer bien, va a cumplir esa limitación de tiempo, pero bueno, quizás si la máquina tiene mucha carga, podría pasar que no lo haga. Hace lo posible por cumplirlo, pero bueno, no me puedo asegurar nada. Normalmente ese tipo de sistemas se los conoce como soft real time, mientras que el hard real time debería cumplir sí o sí esas limitaciones de tiempo, ¿sí? Obviamente para eso el planificador tiene que saber exactamente todas las tareas o los procesos a ejecutar, ¿sí? Y el tiempo de respuesta de esos eventos, ¿sí? Y al final plantea ahí una ecuación Tannenbaum donde dice, bueno, ¿cómo sé si puedo manejar todos esos eventos? Porque podría ser que yo tenga un sistema operativo de tiempo real que tenga un planificador que sea de tiempo real, pero si tengo muchos eventos para manejar, podría ser que no pueda cumplir esos tiempos. ¿Por qué? Porque, digamos, no puedo procesarlo porque escapa a la capacidad de mi hardware, ¿sí? Entonces, una forma para determinar eso, la forma que lo expresa Tánimo es lo siguiente, ¿sí? Dice que si tengo una cantidad determinada, M en este caso es una sumatoria, tengo una cantidad determinada de eventos periódicos, donde el periodo de cada evento es P y necesita X, C tiempo en segundos para procesar o para darle respuesta a ese evento, lo que hace es la sumatoria de todos esos eventos, el cociente entre el tiempo que se requiere para dar una respuesta dividido la periodicidad de ese evento, eso debería ser menor que 1. Si es igual que 1 está muy justo y si es mayor significa que no los puede procesar, o sea que demora el tiempo que demora en generar esa respuesta es mayor que el periodo que tiene. Entonces tengo más eventos de los que puedo procesar. En ese caso, por más que el planificador sea para un sistema operativo de tiempo real, no los puedo manejar. O sea, no voy a poder dar respuesta en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué haré en un caso que me dé mayor o igual a 1? ¿Qué opinan ustedes? Si me diera esto mayor o igual a 1, ¿qué alternativas tengo? Más núcleo para que pueda procesar en paralelo. Elegir otro Bien. procesador. Pero usted con plata se arregla todo, chico, está fácil, ¿sí? Claro, una forma es aumentar la CPU, entonces seguramente el tiempo de respuesta a ese estímulo va a disminuir, entonces esta sumatoria va a bajar y va a ser menor que 1. Otra alternativa, también poniendo plata, pero quizá no tanta, es separando la cantidad de tareas en 2 procesadores. Entonces, sacando algunas tareas, la sumatoria de estas quizá no llegue a ser mayor que 1. Entonces divido las tareas a ejecutar, obviamente, en 2 procesadores, ¿sí? Unos se encargan de una parte y los otros de otra. Básicamente esas podrían ser 2 alternativas cuando en un sistema que yo necesito que sea de tiempo real no llegue a procesar las respuestas que necesito. Es o mejoro el núcleo o agrego algún otro quizá con menos prestaciones o con las mismas y divido la cantidad de tareas que cada uno atiende, de manera que se cumpla esta ecuación, digamos, ¿sí? Donde básicamente el tiempo que demoro en responder cada uno de los eventos periódicos, dividido la periodicidad de esos eventos, sea menor que 1. Bien. Como les decía, no plantea Tannenbaum
ningún algoritmo, pero básicamente la mayoría son con prioridades, porque yo los eventos o las tareas las debo separar obviamente por tiempo de respuesta, entonces con las prioridades lo puedo manejar, y la mayoría podrían ser expropiativos o no expropiativos. Si yo necesito, o mejor dicho, si tengo varias tareas y alguna de alta prioridad está bloqueada esperando algo y ese evento sucede, si es expropiativo, lo que pasa es automáticamente pasa a ejecutarse y saca o expropia la que se está ejecutando de menos prioridad y la deja lista para ejecutarse cuando en algún momento esta otra de alta prioridad termine de ejecutarse, ¿sí? Queda una sola cosa que aclara después al final de todo el tema este de planificadores Tannenbaum, que es, nosotros hasta acá hablamos de planificación de procesos. Bueno, lo mismo se podría aplicar en planificación de hilos, nada más que hace un par de observaciones. Para empezar, va a depender de que si son de kernel o de usuario. Si son de kernel, todo lo que vimos se podría aplicar de la misma manera, con algunas salvedades. Y si son de usuario, en realidad el sistema operativo que está por acá abajo no tiene visibilidad de los hilos que hay dentro del proceso. Acuérdense que esto era la información de los hilos de los hilos se guardaba en un sistema runtime en espacio usuario, ¿sí? Por lo tanto, el operativo, si usa algún algoritmo de planificación, a lo sumo va a estar ejecutando el proceso A y va a conmutar al B, pero no va a saber que se está ejecutando el hilo 1 y que después podría ejecutarse el hilo 2 o el hilo 3. No, va a ejecutar o A o B, ¿sí? Entonces, el timer ese, si es expropiativo, es respecto a procesos. Yo no tengo forma, porque no tengo timer acá en el sistema de runtime, es cómo hago para ejecutar un tiempo determinado este hilo y después seguir ejecutando otro. La mayoría de las implementaciones de este tipo en runtime son no expropiativas, ¿sí? Bien. Y con respecto a planificación de hilos en kernel, yo la información de los hilos la tengo acá en kernel, entonces él sabe que estos 3 pertenecen a este proceso y que acá hay 4 más para este proceso. El planificador, o depende cuál haya, de todos los que vimos, cuál se use, podría, una vez que se acabe el tiempo, o este hilo, por ejemplo, hizo entrada-salida, podría elegir ejecutar cualquiera de los otros que estén listos, supóngase que son todos estos. La única salvedad es que es más barato, o le sale más barato, en vez de ejecutar cualquier hilo a continuación del 1, por ejemplo, que se le acabó el quantum, podría ejecutar el 2 o el 3. ¿Por qué? Porque yo no tengo que hacer un cambio del espacio de direcciones para ejecutar otro hilo. ¿Por qué? Porque tiene el mismo segmento de código, el mismo segmento de datos, solo distintas pilas. Entonces es más barato conmutar entre hilos del mismo proceso que conmutar entre hilos de otro proceso, ¿sí? Normalmente cuando el planificador está en kernel, bueno, por ahí, además de todas las cosas que vimos, bueno, tiene en cuenta o quizá le da más peso si es con prioridades o si es con lotería, por ejemplo, le da más número a los hilos que son del mismo proceso, de manera que sea más barato hacer esa conmutación entre hilos de un mismo proceso. O sea, no habría problema, digamos, que cambie del 1 a ejecutar el hilo 2 del proceso B, no hay ningún problema. Lo que pasa es que tiene que hacer todo el cambio de contexto. Mientras que si cambia del 1 al 2 o al 3, en realidad no necesita hacer cambio de contexto del espacio de direcciones ni el espacio de código, solo de la pila, tengo entendido. Y cambiar
la información de los registros internos del procesador de este hilo a este hilo, ¿sí? Bien. Esas son las únicas consideraciones que cuenta al final, digamos, por lo cual si el operativo entiende de hilos, bueno, podría tener en cuenta a la hora de los algoritmos de planificación. Bien. Hemos llegado bastante temprano, por suerte, y no sé si se me han dormido, pero creo que eso es todo. Sí. Bien. Acá estamos, profe. ¿Tienen dudas, preguntas, chicos, de esto? Como les decía, es por ahí medio volante, porque no tengo mucha forma de hacer pruebas o de contrastar uno con otro, porque ya viene un sistema operativo, viene armado, viene con el planificador y a otra cosa, ¿sí? Entonces, es bastante conceptual. Lo que sí tengo, para que no se aburran, es un super cuestionario, que son 5 preguntas que tienen que ver con estos temas. No sé si antes tienen alguna otra pregunta, si no se las hago yo acá con el Quizzes. ¿Alguna duda, pregunta de esto? Toda la Por ahora bibliografía. no, profe. Ok, toda la bibliografía ahora no. está ahí lo saca el libro de Taniman. Es más, si usted lo sigue, está tal cual puesto ahí. Bueno, eso entonces. Bueno, Bueno, tienen que Ignacio, actualizar el temario con el tema de la bibliografía. no, ¿por qué? Porque, ¿qué te Porque, dice planificación? No es no, de no, Tannenbaum. no, porque me parece que algunos de los temas pasados estaban sacados de otro libro y en el temario no estaba ese libro, digamos. Puede ser, eso lo hacía el Rodrigo. Puede ser, no, este está, siempre lo sacamos de ahí de Tannenbaum, el tema de planificación. Bueno, hay 6, conéctense, son poquitas preguntas, son creo que 5. Creo que son 5 preguntas. No lo puedo ver ahora. ¿Cuántos somos, chicos? 30 conectados. 30. Bueno, conéctense más. O sea, a los 20 largamos. Consigo 20. ¿Qué más dicen? Sí. Sí, es bastante abstracto, Leo, no es medio. Voy a tratar de... Ya grabé el video, tengo que grabar el audio de un tutorial que les contaba el otro día para hacer el productor consumidor, un ejemplo un poco más palpable con una Raspberry. Ya grabé el video, así que voy a ver si le pongo el audio y se lo subo en estos días. Ahí les puse en el campus un ejemplo, un caso de uso de IPC. Creo que usé cola de mensajes, por ahí lo pueden mirar. Lo subí en el campus para esta semana. Persona más. 15, vamos que llegamos. ¿Cuántos quedaron? 29. No se fue casi nadie. Profe, aprovecho para preguntarle por mientras. Sí. Ahí vi que o sea, entiendo que es el foro de preguntas ahí de la cátedra. Alguien No lo vi. preguntó si los recuperatorios, en el caso de que quisiera recuperar Sí. y sacara obviamente una nota distinta a la que sacó en el parcial anterior, que Sí. qué nota se toma, si la de mayor o la última. Se toma la mejor nota de los dos. Perfecto. Sí. Fue un tema de debate, no en la cátedra, en un montón de lugares, pero bueno. Llegaron a un consenso que se toma la mejor de los dos. Okay. Perfecto, gracias. Ok, chicos. Bueno, uno más y arrancamos, dale, es cortito, son creo que 5 preguntas nada más. Yo sé que es bastante áspero este tema. Persona más, se fue uno. Persona más. Voy a parar de grabar esto porque